Amigos, ¿cómo están el día de hoy? Espero que todos se encuentren bien. El día de hoy vamos a hacer la recopilación de Marcos capítulo 5, pero primero vamos a orar para que sea nuestro Padre quien nos guíe en esta lectura y en este aprendizaje. ¿Ok? Vamos a cerrar nuestros ojitos para poder hacer la oración ante nuestro Padre. Gracias, Padre Celestial, por este día. Gracias por darnos un día más de vida, una oportunidad más para agradecerte por todo lo que haces por nosotros. Una oportunidad más, Padre, para poder hacer tu voluntad. Un día más que nos das, Padre, para poder darte honra, para poder agradecerte, para poder ayudar a las personas que necesitan. Gracias, Padre, por darnos una oportunidad más de vivir. Perdónanos, Padre, por nuestros errores y ayúdanos, Padre, el día de hoy en nuestra lectura. Envía tu Espíritu Santo, Padre, para que seas tú el que hable, tú el que exprese. Guíanos, por favor, con el entendimiento, dando la sabiduría que necesitamos para poder entender y comprender tu palabra en la manera que tú quieres que lo hagamos, Padre. Y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Ok, amigos, entonces vamos a hacer la recopilación de la lectura que hicimos ayer de Marcos capítulo 5. Eh, perdón, de capítulo 4, ¿verdad? El día de ayer Jesús estaba enseñando a muchas personas, ¿verdad? Y también había tanta gente que tuvo que subirse a una barca para que pudiera enseñarles y seguir hablando porque era demasiada la gente que estaba ahí, que iba a acercarse donde estaba Jesús. Jesús tenía la costumbre de hablarles por medio de relatos que ilustraban la verdad que quería enseñarles, ¿verdad? Siempre les hablaba en parábolas. Y ya cuando estaba a solas con sus discípulos, pues a ellos les explicaba qué era lo que querían decir estas parábolas para que puedan entender. Entonces, en una ocasión, Jesús les habló sobre esta parábola. Un agricultor salió a sembrar y al esparcir las semillas en el campo, algunas cayeron en el camino y las aves fueron y se las comieron. Otras cayeron en un terreno rocoso de capa vegetal delgada. Pronto germinaron, pero con la misma rapidez el sol ardiente las marchitó y murieron, porque sus raíces no habían alcanzado profundidad. Algunas semillas cayeron entre espinos. Al crecer, juntos con las buenas plantas, éstas no pudieron producir granos. Pero algunas de las semillas cayeron en buena tierra y produjeron 30, 60 y hasta 100 veces el número de semillas plantadas. ¿Qué quería decir? Muchos de los discípulos tampoco entendían, ¿verdad? Pero entonces Jesús les explicó qué era lo que quería decir esta parábola. El agricultor de que hablé es cualquiera que proclama el mensaje de Dios con el propósito de sembrar la buena semilla en la vida de los demás, ¿verdad? Entonces, cualquier persona que quiera hablarnos de la palabra, cualquier persona que quiera enseñarnos, no debemos ser tan injustos a veces y cerrar nuestras puertas en nuestras vidas. Cualquiera que quiera hablar de Dios, escuchemos, demos la oportunidad, ¿verdad? Lo único que sí debemos pedir siempre, que cualquier cosa que nos vayan a decir, que esté en la palabra, que esté en la Biblia. Si lo que nos hablan, nos dicen, nos explican, no está en la Biblia, entonces mejor no, ¿verdad? Pero si alguien viene a hablarnos de la palabra, dales la oportunidad. ¿Quién sabe si es alguien que Dios está mandando a nuestras vidas? Que es alguien que nos va a ayudar a dar la oportunidad de conocerlo, de sembrar la semilla dentro de nosotros, ¿verdad? Luego dice, el camino duro en que cayeron algunas semillas representa los corazones endurecidos de algunos que escuchan el mensaje de Dios, pero inmediatamente Satanás corre a tratar de que se les olvide. Prestemos atención a esto para que esto no nos pase a nosotros, ¿verdad? Si escuchamos la palabra, escuchamos el mensaje,
que no se nos olvide. Tratemos de aplicarlo. Si nosotros lo aplicamos, lo vamos a hacer vivencial y va a ser algo que jamás se nos va a olvidar, porque todos los días lo vamos a tener presente. Entonces, todo lo que vayamos aprendiendo, hagámoslo y contemos a las personas que conocemos, ¿verdad? Platiquemos sobre esto y ayudemos también un poquito a esas personas. Prestar atención para que esto no nos pase. El suelo rocoso representa los corazones de los que escuchan el mensaje con alegría. Al igual que las plantas que crecen en una delgada capa vegetal, sus raíces no alcanzan profundidad, y aunque al principio todo les va bien, se apartan tan pronto comienzan las persecuciones. Bueno, acá bien claro Jesús lo está diciendo, ¿no? Que sí les encanta, que sí escuchan la palabra de Dios, y eso es maravilloso, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Solo la escuchan, pero eh, no la están vivenciando, no la están aplicando. Entonces, no la están tomando con esa espiritualidad que quizás necesitan, ¿verdad? Solo la escuchan y luego ya se olvidan. Y entonces, luego, como dice aquí, no alcanza la profundidad que necesita. Y entonces cuando vienen momentos difíciles o cuando la gente más adelante, como dice, que van a destruir a todos los cristianos, su fe ya no va a ser tan fuerte, ¿verdad? Entonces hay que prestar atención a esto para que esto no nos suceda. Hay que enfocarnos en que nuestra fe tiene que ser cada día más fuerte, en que nuestra amistad y relación con Dios tiene que ser profunda, que no sea solamente superficial, que no leamos y luego ya pasó, no, que lo apliquemos en nuestras vidas, todo lo que estamos leyendo, todo lo que estamos haciendo, tratar de entenderla bien con nuestro corazón, con nuestra mente, orar para que Dios nos ayude a darnos fuerzas para poder hacer su voluntad, ¿verdad? Entonces, para que nuestro aprendizaje no sea superficial, sino sea profundo. Y eso nos va a ayudar solo con su palabra, con la oración y con la vivencia que hagamos de su palabra, ¿verdad? Luego nos dice, el terreno espinoso representa el corazón de los que escuchan las buenas nuevas de Dios y las reciben, pero inmediatamente los encantos del mundo, los deleites de las riquezas, el afán por alcanzar el triunfo y el espejismo de los placeres entran, ahogan el mensaje de Dios y no los dejan tener frutos. Bueno, ¿qué es lo que muchas veces pasa a la mayoría de personas, creo, ¿no? Eh, Nos enfocamos más del mundo material en que vivimos, de, de hacer las cosas que tengo que ir a trabajar, que tengo que ir a hacer esto, que tengo que ir al gimnasio, que tengo en las cosas del mundo, o que quiero tener más cosas, que quiero tener una casa más grande, que quiero tener más carros, o que quiero cambiar el carro, o que quiero tener más ropa, o que necesito juntar más dinero. Eh, Nos enfocamos mucho más en las cosas materiales, que esto hace que nos ahoguemos y nos alejemos de lo que realmente es importante, ¿verdad? Dios nos dice que si nosotros hacemos su voluntad, si estamos cerca a Él, Él nos va a dar todo lo que necesitamos, no tenemos que preocuparnos de nada. Y Él nos lo dice, Jesús claro nos dice, si Jesús ama a los pajaritos y no deja que ninguno caiga al piso si no es su voluntad, Él provee a los pajaritos de agua, de comida, de todo. Entonces, ¿Él no nos ama mucho más a nosotros? Claro que sí. Él nos ve como hijos. Ahora hay personas que dicen, ay, sí, los pajaritos, claro, ellos tienen todo. No, no es que sea así. Ellos también hacen su parte, ¿verdad? Ellos buscan dónde pueden encontrar agua, ellos buscan dónde pueden encontrar un poco de comida. Ellos trabajan para hacer su nido, ¿verdad? Igual lo tenemos que hacer nosotros, pero siempre con la certeza y seguridad, primero, de poner a Dios primero ante todas las cosas. Demostrar que todo lo que hacemos lo hacemos porque lo amamos, ¿verdad? Y si Él nos da vida es gracias a Él. Si estamos vivos es por Él. Y todo lo que tenemos es porque Él nos da la oportunidad de tenerlo.
Y las cosas materiales que obtenemos no nos pertenecen, ¿verdad? No nos pertenece. Y si Él nos la da, es para compartir con las personas que necesitan. Entonces, no nos preocupemos tanto de esas cosas materiales. Sí, seamos sensatos, eso sí, ¿verdad? Pero poner siempre a Dios primero, que es nuestro primer mandamiento. Poner a Dios sobre todas las cosas. Antes que hagamos cualquier cosa, siempre orar para que sea Él quien nos guíe en todo lo que hacemos. Luego Jesús nos dice, pero la buena tierra es el corazón de los que aceptan de verdad el mensaje de Dios y que producen una cosecha abundante para Dios, 30, 60 y hasta 100 veces tanto como se les sembró en el corazón. Entonces, esto es lo que nosotros queremos hacer, ¿verdad? Esto es lo que nosotros queremos hacer, ser una tierra fértil, ser una tierra que podamos producir, que podamos dar bendiciones a Dios, podamos agradecerle. Entonces, en esto tenemos que enfocarnos. ¿Y qué debemos hacer? Ya ustedes ya saben, leer su palabra, porque su palabra es la que nos guía, es la que nos ayuda a mejorar como seres humanos cada día. Segundo, la oración, empezar a tener una relación estrecha con nuestro Padre. Y la única forma es hablando con Él siempre, comentándole lo que nos pasa, lo que nos sucede. Claro, todos sabemos que Él ya lo sabe, pero Él también necesita que nosotros nos acerquemos a Él. Él también necesita que nosotros le hablemos, que le digamos cuánto lo amamos, que le digamos cuánto le agradecemos y que le pidamos lo que necesitamos, aunque Él ya lo sabe. Pero Él te quiere escuchar a ti, con tus propias palabras, con tus propios pensamientos, con tus propios pensamientos, lo siento, con tus propios sentimientos, ¿verdad? Y eso es importante y eso es lo que tenemos que hacer, enfocarnos en eso, para poder ser esa tierra que Dios nos pide que seamos, ¿verdad? Y poder dar frutos. Y luego, también ese día, Jesús dijo, el que tenga oídos, oiga, y ponga en práctica lo que oye. Mientras más lo ponga en práctica, mejor entenderá lo que digo. Porque el que tiene recibirá más, y el que no tiene, se le quitará aún lo poco que tiene. ¿Qué quiere decir? Justo lo que nos está explicando. Jesús nos da la oportunidad de aprender su palabra. Jesús nos da la oportunidad de leer su palabra. Jesús nos da la oportunidad de hacer su voluntad. Pero también Dios nos dio el libre albedrío. Está en nosotros decidir si queremos aceptarlo y si queremos hacer su voluntad o preferimos hacer nuestra voluntad. Queremos hacer las cosas a nuestra manera o como la gente nos dice que tenemos que hacer o como nuestras amistades nos dicen que debemos hacer o como nuestra familia nos dice que tenemos que hacer, porque es algo que hacemos por tradiciones, o queremos hacer la voluntad de Dios, lo que Él nos dice. Eso está en la decisión de cada uno de nosotros, de poder discernir qué queremos hacer, la voluntad de Dios o la de nosotros, ¿verdad? Eso está en cada uno. Muy bien. Y después cuando nos dice, Jesús dice, el que tiene, el que hace más, le dará en abundancia. Y el que tiene poco, se le quitará. ¿Verdad? Entonces, si Dios te da un pedacito de la palabra y eso la multiplicas y la esparces y haces que todo el mundo lo conozca, pues Dios te dará más bendiciones todavía y más cosas. Pero si en lo poco que te da, en lo poco que te enseña, tú no haces nada. ¿Se acuerdan que la vez pasada nos enseñaron que un jefe les había dado a sus súbditos dinero para ver si lo iban a multiplicar o no, o qué hacían y luego él se fue de viaje? ¿Se acuerdan? Entonces, algunos le duplicaron, ¿verdad? De 50 a 100, de 20 a 40, pero hubo uno que lo guardó porque no quería que el otro, el jefe, se lleve todas sus riquezas. Entonces estaba siendo muy egoísta, ¿verdad? Entonces eso es lo que Jesús nos viene a decir. Lo poco que Él nos da,
tenemos que esparcirlo, tenemos que enseñar a nosotros. Si tenemos la capacidad de hablar, pues lo hagamos. Si tenemos la capacidad de servir a otros, pues lo hagamos, ¿verdad? Y lo poco que Jesús nos está enseñando, pues démosle honra y valor a eso y ayudando a otras personas de diferentes maneras, con su palabra también, ¿verdad? Cada uno en la forma y en la manera que puede va a poder ayudar y servir a Dios como tú deseas hacerlo, empezando por las personas que están ahora en la casa, ¿verdad? Entonces, poco a poco y principalmente aplicándolas en nuestras vidas, porque eso, como Jesús nos dice, nos va a ayudar a entender mejor su palabra. Muy bien. Y luego, cuando ya se estaba haciendo de noche, pues se subieron a la barca y se fueron, ¿verdad? Pero en eso empezó una tempestad terrible. Comenzó el viento a azotar con mucha furia y había olas inmensas que amenazaban eh, a negar por completamente la barca. Jesús mientras estaba descansando, ¿verdad? Estaba durmiendo. Pero los discípulos, llenos de pánico, lo despertaron. Maestro, ¿no te importa que nos estemos hundiendo?, le dijo. Entonces Jesús se levantó, reprendió a los vientos y dijo a las olas, cálmense. Cuando los vientos cesaron y todo quedó en calma, Jesús se volvió a los discípulos y les dijo, ¿a qué viene tanto miedo? ¿No tienen confianza en mí? Y esto también va para nosotros, ¿verdad? ¿A qué viene tanto miedo? ¿No tienes confianza en Jesús? ¿Verdad? Él está con nosotros. Y como el rey David dijo una vez, pobrecito Goliat, tan pequeño en comparación de Dios, ¿verdad? Igual nosotros, si estamos con Jesús, ¿por qué tenemos que tener miedo? Él está con nosotros. Confiemos y no tengamos miedo de nada, ¿verdad? Y solo servir y hacer su voluntad. Muy bien, amigos. Espero que les haya gustado esa lectura del día de hoy. Realmente son muy inspiradoras y estamos llenos de muchas bendiciones porque Dios nos da su palabra para poder entender, comprender y guiarnos en este mundo. Gracias por estar ahí y que tengan un día lleno de muchas bendiciones. Adiós.